En la cápsula educativa anterior estudiamos los pronombres personales. Esta semana hablaremos de los verbos. El objetivo de nuestra clase es reconocer las transformaciones de la estructura morfológica de los verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones que realiza el sujeto de la oración en un determinado momento. Todo verbo está formado por una raíz y una desinencia. La raíz es la parte invariable del verbo y contiene el significado de esa palabra. La desinencia es la partícula que se le añade a la raíz para expresar tiempos, persona y modos del tiempo. Por ejemplo, tenemos el verbo correr. La raíz es cor. Si vemos ambos verbos, la desinencia varía. En el primer ejemplo, según su desinencia, nos indica que el verbo se encuentra en presente y en la primera persona del singular. En el segundo ejemplo, por su desinencia, indica que el verbo se encuentra en presente, pero de la segunda persona del singular. Los verbos pueden tener tres formas verbales. Se llaman conjugaciones y son las siguientes. Primera conjugación. Los verbos terminados en ar. Por ejemplo, amar, cantar. La segunda conjugación. Los verbos terminados en er. Por ejemplo, comer, volver. Y la tercera conjugación. Los verbos terminados en ir. Por ejemplo, dormir, vivir. El número y la persona en los verbos. El número hace referencia al singular o al plural del verbo. Por ejemplo, como es un verbo que se encuentra en singular y comemos es un verbo que está en plural. La persona se refiere a quien realiza la acción. El verbo tiene tres personas gramaticales. Ellas pueden estar en plural o en singular. Observemos el siguiente cuadro. En la primera persona del singular tenemos yo. En la segunda persona del singular tenemos tú, usted. En la tercera persona del singular tenemos él, ella. En la primera persona del plural tenemos nosotros, nosotras. En la segunda persona del plural tenemos ustedes. Y en la tercera persona del plural, ellos, ellas. Tiempo y modo en los verbos. Los verbos tienen diferentes tiempos y modos que sirven para especificar las acciones del verbo. El tiempo se refiere al momento que ocurre la situación. Puede estar en presente, pasado y futuro. Observemos la siguiente imagen. Pasado nos indica una acción que ya ocurrió. Tenemos el verbo en pasado jugaba. Presente nos indica que la acción está ocurriendo. Tenemos el verbo juega. En futuro es una acción que no ha ocurrido todavía. Tenemos el verbo jugarán. El modo expresa la actitud del hablante que enuncia la oración. En español hay tres modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo funciona para enunciar acciones que son tomadas como reales. Por ejemplo, él juega, él jugó, él jugará. El subjuntivo funciona para expresar deseos o apreciaciones subjetivas.
Por ejemplo, ojalá vengas pronto. Y el imperativo funciona para expresar órdenes. Por ejemplo, haz la tarea. Para finalizar, los verbos son palabras que expresan las acciones que realiza el sujeto. El verbo funciona como núcleo del predicado y todo verbo está formado por una raíz y una desinencia. La semana pasada estudiamos las unidades de capacidad. Esta semana aprenderemos las unidades de superficie. El objetivo de nuestra clase, utilizar las equivalencias entre las medidas de superficie. Unidades de superficie. El metro cuadrado es la unidad básica para medir la superficie. Las medidas de superficie se emplean para medir la superficie, tamaño o área de objetos que tienen dos dimensiones. A diferencia con las unidades lineales de una dimensión, en las unidades de superficie, al ser de dos dimensiones, ancho y largo, el valor de cada unidad es 100 veces mayor. 10 por 10 es igual a 100, que la unidad inmediata inferior. Múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. Tenemos en los múltiplos kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado. Tenemos la unidad básica, que es el metro cuadrado. En los submúltiplos tenemos decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Para convertir una unidad de superficie en otra mayor, dividimos por 100 tantas veces como posiciones hay en la tabla, entre la unidad determinada y la pedida. Por ejemplo, tenemos 384 milímetros cuadrados y lo vamos a convertir a metro cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la escalera donde está la unidad de superficie milímetro cuadrado y vemos cuántos lugares debo subir. En este caso voy a subir 1, 2 y 3 lugares. Quiere decir que voy a dividir 384 entre 1.000.000. Y esto me da como resultado 0,0000384. Entonces, 384 milímetros cuadrados es igual a 0,000384 metros cuadrados. Para convertir una unidad de superficie en otra menor, multiplicamos por 100 tantas veces como posiciones hay en la tabla, entre la unidad determinada y la pedida. Por ejemplo, 3 kilómetros cuadrados a decámetro cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Nos ubicamos nuevamente en la tabla de posición donde se encuentra kilómetro cuadrado y vamos a ver cuántos lugares debo bajar. En este caso voy a bajar 2 lugares. Esto quiere decir que voy a multiplicar 3 por 10.000 y esto me da como resultado 30.000. Entonces, 3 kilómetros cuadrados es igual a 30.000 decámetro cuadrado. En las clases anteriores de ciencias naturales vimos las geósferas del planeta. Esta semana comenzaremos a ver las plantas. El objetivo de nuestra clase es reconocer las partes de las plantas y su importancia para la Tierra. Las plantas son seres vivos que pertenecen al reino vegetal. No necesitan desplazarse de un lugar a otro
para obtener alimentos, ya que ellas poseen una gran fábrica interna que, a partir del sol, agua y algunos nutrientes de la tierra, les permiten mantenerse. Estructura de las plantas. Las plantas tienen varias partes. Cada una de ellas cumple una función específica. Estas se encuentran diseñadas para ser funcionales ante el medio ambiente. Observemos el dibujo de la planta. Las plantas están formadas por hoja, flor, fruto, semilla, tallo, raíz y rama. ¿Te has preguntado alguna vez cómo nacen las plantas? Te invito a que escuches la siguiente explicación. La germinación es un proceso natural, el cual implica que desde una semilla se da la expansión de una forma de vida que empieza siendo diminuta, a la que llamaremos plántula, y crece hasta conseguir el tamaño necesario para su supervivencia. Por otra parte, la semilla es elemento sexual reproductivo creado tras la fase de fecundación para poder perpetuar la especie. Además, las semillas también realizan una función fundamental, como es la de expandirse mediante la multiplicación y dispersión por más terrenos cercanos a los de la planta principal. Por lo tanto, el nacimiento de una planta comienza cuando la semilla se ubica en un medio apropiado para su crecimiento. ¿Qué necesitan las plantas para crecer? Las plantas necesitan principalmente la luz como una de las principales fuentes de energía para su desarrollo. Del mismo modo, necesitan dióxido de carbono, sales minerales y agua. Gracias a estas fuentes de energía, se inician los distintos procesos anabólicos que producen sustancias de reserva. Además, necesitan otros nutrientes tomados del suelo como base para su crecimiento. Para concluir la clase de ciencias naturales, las plantas son seres vivos que necesitan nutrirse para reproducirse y desarrollarse. La existencia de las plantas nos suministra oxígeno y alimento que los seres humanos y animales necesitamos para vivir. Las plantas fabrican su propio alimento y no necesitan alimentarse de otros seres vivos, pues éstas toman sustancias del suelo, la transforman en alimento y lo reparten a través de sí. Como seres vivos, constantemente respiran para aprovechar los nutrientes de los alimentos. Asimismo, necesitan del agua para realizar sus actividades vitales. Llegó el momento, caen las murallas. La semana pasada viajamos al continente asiático. Esta semana conoceremos el continente africano. Ven, acompáñame. África es el tercer continente más extenso tras Asia y América, con una superficie de más de 30 millones de kilómetros cuadrados y con una población de 1.300 millones de habitantes, es decir, el 15% de la población mundial. El tamaño real del mapa de África no se ve reflejado en los clásicos globos terráqueos, ya que es un plano de 2 dimensiones. Al extenderlo, podemos ver que África se une con el continente americano por el oeste. Detrás de mí pueden observar una gran llanura, que es el relieve que predomina en el continente africano.
También se puede considerar que existe una gran meseta que va desde el sur de África hasta el Mar Rojo. Actualmente me encuentro disfrutando de un paseo por el majestuoso río Nilo, considerado uno de los más largos del planeta. Además, en África existen otros ríos muy importantes como el Níger, el Congo, el Senegal y el Limpopo. Me encuentro rodeada de animales salvajes que son los que predominan en el continente africano, como cebras, leones, jirafas, guepardos, hienas y búfalos. La flora está caracterizada por la combinación de pastizales, arbustos y flores de poca densidad y algunas palmeras alrededor de los oasis. En cuanto a su religión, predomina el Islam. Sin embargo, a partir del siglo XX, el catolicismo adquirió mayor predominio. En la gastronomía africana, el plato tradicional es el hummus, elaborado con sémola de trigo, al vapor, servido con verduras o carne y pollo. Algunos sitios de interés son el desierto de Sahara, el río Nilo, Kalahari, Kilimanjaro, las pirámides de Giza, que son consideradas uno de los patrimonios de la humanidad, ya que estos fueron construidos por los faraones para ser utilizados como su tumba. Actualmente me encuentro disfrutando por un paseo de las pirámides de Giza. Como regalo al mundo de estas hermosas tierras nace el famoso tema Jerusalén, el cual se ha convertido en un himno de esperanza para todo el planeta. Y para culminar mi recorrido por África, me vine a pasear por el desierto de Sahara, que es el más cálido del mundo, y el tercero más extenso después de la Antártida y el Ártico. Nos vemos en la próxima clase.